Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos agradecerle a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, la oportunidad que nos dan de poder entrar en sus respectivos hogares a través de esta señal de internet por medio de sus computadoras personales. Queremos agradecer a nuestro Dios la gran oportunidad, el gran privilegio de conocer su santo y glorioso nombre. Es tan maravilloso poder venir y conocer su palabra. En esta mañana vamos a hacer una pequeña oración para iniciar con la continuación de nuestro estudio. Bendito Padre Dios, queremos agradecerte infinitamente la ocasión que tú nos permites, Señor, en nuestra vida mortal, de venir a conocer tu hermosa palabra, Señor. Es el privilegio más grande que aquí en la vida, como seres mortales, nos ha acontecido: conocer al bendito Hijo de Dios, conocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias por habernos legado, Señor, las Escrituras. Gracias por la nación de Israel, que de alguna manera, mi Dios, tenemos nosotros también acceso a toda esta Torah, verdad de Dios. Gracias por la nación de Israel. Gracias, Señor, por habernos dejado esta herencia invaluable, la bendita palabra de Dios, que nos ha enriquecido en grande manera. Señor, gracias por nuestros hermanos que de una manera u otra están, Señor Dios, al pendiente de estas transmisiones. Gracias, mi Dios, y lo hacemos con todo nuestro buen corazón, de compartir la palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Hicks. Gracias, Señor, por toda su gente que trabaja con ella para que nosotros tengamos esta bendita palabra. Así, Padre Dios, te rogamos que tú tomes nuestro corazón y nuestra mente para que de esta manera, Señor Dios, podamos aprender lo que tu palabra nos enseña en el día de hoy. Gracias, en el nombre glorioso de Jesucristo, abrimos nuestro corazón con toda buena disposición para recibir, Señor, tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, mis amados hermanos, ayer estuvimos leyendo un versículo o unos versículos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 22. Estuvimos viendo este versículo y les dije a ustedes que no íbamos a poder comprender muy bien en toda su plenitud lo que representa en este caso la comunión hasta no entender parte de esto. Y habiendo leído este versículo, pues también estaba comentándoles a ustedes la manera en la que vamos a entender, porque yo les comentaba, ¿quién es el Dios no engendrado? ¿Quién es el Dios no engendrado? Hablamos entonces de que el Dios no engendrado es Hashem Adonai Elohim. Él es el Dios no engendrado. Yo les comentaba ayer y les decía, es por ello por lo que la palabra de Dios nos enseña cuando dice en su verdad, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando hablamos de esa parte, cuando hablamos de esa porción, oye Israel, Jehová uno es, se refiere al Dios no engendrado. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros podamos captar bien este asunto. Esto es lo que también hace, hay un movimiento religioso o una secta llamada Unitarios, Iglesia Pentecostal Unida. Pobrecitos hermanos, ellos andan como loquitos parados de cabeza porque no pueden entender eso. Ellos dicen es que el Espíritu Santo es Jehová, Jehová es Jesús, Jesús es el Espíritu Santo es Jesús, y hacen ahí una mezcolanza de un mundo de cosas en el que su doctrina se ha extendido más allá de las fronteras, pero una doctrina al fin y al cabo muy totalmente equivocada, siendo que es tan fácil entender que Dios el Padre es uno, Dios el Padre es uno, y ese Padre uno, ese Jehová Dios que es uno, no engendrado, Él nunca fue engendrado,
podemos ver la comparación de lo que la palabra de Dios nos enseña cuando primeramente ya vimos eso. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Yo podría decir, Jehová nuestro Dios engendrado, uno es. ¿Y qué quiere? No engendrado. ¿Por qué quiere decir eso? Pues eso, que Él no es engendrado. ¿Sí? Pues sube aquí, te ves en la pantalla, hijo, ni modo, pero estoy tratando de que en ocasiones alguien puede estar enviando algún chat, pero ya, así solito, eso es todo. Cuando empiecen a ver, aquí va a aparecer quién va a poner a alguien de quién aquí aparece. Ya si tienes que contestar, ya sea por ahí o por aquí, por aquí. Y ya aquí usted escribe. Pero bueno, pongo el principio por si alguien. Bueno, gracias. Bueno, ok, eso es todo lo que necesitaba, muy amable. Ok, mis hermanos, disculpen la pequeña interrupción. Lo que pasa es que yo soy un neófito en cuestión de computación, pero tengo que aprender porque luego estoy solo. Y mientras esté solo siento que estoy maniatado. Pero ya poquito a poquito tengo que aprender. Bien, así que hermanos, volvamos a especificarlo sin darle muchas vueltas. Jehová Dios el Padre, la causa eterna de todas las cosas, a través de las que por Él procedieron todas las cosas. Él es un Dios increado. Y la Biblia claramente dice, por ejemplo, cuando dice que Abraham le entregó los diezmos, ¿verdad?, a Melquisedec, el sacerdote eterno, sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote eterno, y dice que le dio los diezmos. Y vemos ahí que cuando hace referencia de él, dice sin padre, sin madre, sin principio, sin fin de días. Y cuando está hablando de esa manera, está hablando de Jehová Dios, el alto sacerdote Melquisedec. De modo que cuando vemos esa porción, nos damos cuenta que no puede ser Jesús el Cristo, porque Jesús el Cristo sí tuvo un principio y un fin. Él sí nació, dígase, aún a pesar de que María genéticamente no le compartió nada de su genética a Jesús cuando estaba en el vientre, a pesar de eso, vamos a adjudicarle la maternidad del Señor Jesús. Yo les he enseñado quién fue el padre y la madre del Señor Jesús. El Cristo fue Elohim, Jehová, Dios Padre y Dios Madre, porque su nombre Elohim es un nombre que contiene los principios masculinos y femeninos de la vida. De tal manera que entonces Él es el padre y madre, a Él se le adjudica la total y absoluta paternidad y maternidad del Señor Jesús, lo cual entonces, si fue engendrado por Elohim, que tiene los principios masculinos y femeninos de la vida, porque también su nombre de Elohim en hebreo significa ellos son poderosos. ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes ellos? Jehová Dios Padre, Jehová Dios Madre, ellos son poderosos. Ellos no tuvieron padre, no tuvieron madre. Por eso dice la pregunta, ¿quién es el Dios no engendrado? Es Dios el Padre. Y luego, ¿qué es el Padre no engendrado? ¿Qué cosa es el Padre no engendrado? Y ahí fue donde me quedé ayer. Él es unidad. ¿Qué es el Padre no engendrado? Es unidad. Es unidad porque todos conocemos la rueda de la divinidad de Dios. ¿Cómo es esta rueda de la divinidad de Dios? Es lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Esta rueda, dividándola en 3 fracciones. Entonces arriba tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta rueda que hace circunferencia alrededor de estas 3 divinidades son lo que los hace ser uno. Ellos son uno. Ellos son uno. ¿Por qué? Porque la palabra uno significa uno en pensamiento, uno en propósito, uno en motivo, uno en plan maestro, uno, etc. Así que todo en ellos es unidad. Nadie está peleándose por ganar un lugar más excelente que el otro. Inclusive Dios mismo, Dios el Padre,
vació, por así decirlo, en el Hijo toda su sabiduría y toda su divinidad. Y esto no hizo que el Hijo, como dice también en Filipenses, siendo igual a Dios, no usurpó ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, etc. Así que entonces, como estuvimos viendo ayer, Dios es la cabeza de Cristo y Cristo, Dios es la cabeza de Cristo y Cristo, quien es la palabra, es el unigénito Hijo de Dios. Así que no van a entender qué es lo que están comiendo acerca de la comunión hasta que ustedes puedan comprender perfectamente este patrón. Ahora, déjenme mostrarles. El Hijo engendrado es un sacrificio separado. Yo les comentaba ayer que en un sentido el Padre tuvo que haber separadose de su Hijo, pero esto nunca puede suceder. Les voy a decir por qué. De alguna manera, cuando el Hijo salió de en medio de la divinidad de Dios el Padre nunca pudo haberse separado del Hijo, por esas razones que yo les comentaba, que Jesús nunca pudo haber dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente sigue necia en aceptar esa traducción totalmente errónea, porque si ustedes lo tuvieran en un hebreo antiguo, en esa Biblia antigua versión Peshitta, se darían cuenta claramente que el Señor Jesús nunca dijo esas palabras. Ahora, déjenme primero mostrarles el asunto. ¿Por qué estoy diciendo que a pesar de que el Hijo salió de la presencia del Padre para venir a este mundo, ¿cómo es que entonces nunca se separó del Padre, ni el Hijo se separó del Padre, ni el Padre se separó del Hijo, ni el Hijo del Padre? Miren, en primer lugar, Dios es omnipresente. Al haber salido el Hijo de la presencia de Él para venir a este mundo de maldad y de pecado, el Padre siempre es omnipresente y estaba en el Hijo. Por eso Él dijo: el Padre es en mí y yo en Él. El Padre es en mí, dijo Jesús, y yo soy en el Padre. Así que Él dijo: el que ve al Hijo ve al Padre, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. De manera que entonces, si nosotros vemos un versículo aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nosotros podemos ver dos textos que son muy importantes para que podamos comprender. Dice aquí la palabra de Dios, en el capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjense bien en eso. Y aquel Verbo fue hecho carne. Ahora, necesitamos comprender muy bien este concepto. Para eso vamos a ver, voy a regresar un momentito al versículo 1 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio, y recuerden que esta palabra principio es Reishit, y siempre la palabra Reishit va a ser una palabra que se le adjudica a Dios Elohim, Así que en el principio, si ustedes van a Génesis capítulo 1, versículo 1, van a encontrar el mismo versículo de la Torah que dice: en el principio. ¿Y qué dice? En el principio Dios, en el Génesis 1:1. En el principio Dios, Reishit. Y luego dice: en el principio, estamos en Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que sí podemos aceptar, porque está tan claro, es que el Cristo es el llamado, por así decirlo, Hijo de Dios, la parte divina, eterna, el Reishit. Él es Dios. El Cristo sí se los puedo aceptar que es Dios, pero no Jesús, porque Jesús fue el Hijo engendrado, el llamado Hijo de Hombre. Entonces, una vez que vemos el versículo 1 del capítulo 1,
Entonces vamos al 14 y dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es esta carne? Tenemos que mirar esta carne. ¿Quién es esta carne? Y aquel verbo habitó en una carne. Por eso también en Isaías dice, grande es el misterio de la piedad, Dios hecho hombre. Grande es el misterio de la piedad, Dios hecho hombre. Entonces, ¿cómo fue que Dios está haciéndose hombre? Cuando habitó un cuerpo. Yo en la otra ocasión les estuve enseñando mucho acerca de cómo fue engendrado el cuerpo de Jesús, y les dije que venía de células vivas engendradas de Dios el Padre, y les dije que este cuerpo Dios el Padre lo preparó, porque Él no iba a venir a habitar en un cuerpo llamado Jesús, engendrado de hombre y mujer, de carne y sangre humana. En primer lugar, mis hermanos, si Dios hubiera tomado la alternativa de habitar en un cuerpo humano, engendrado por un hombre y una mujer, en la forma normal como se engendran los hijos a través de un acto sexual, no que el acto sexual sea pecaminoso cuando se habla de practicar el sexo entre casados exclusivamente. Entonces, Dios hubiera tomado la ocasión de haber habitado en un cuerpo como ese, si la misma Biblia dice, los cielos no pueden contenerte. Los cielos no pueden contenerte. Es tanto el peso de la gloria de Dios el Padre, es tanto el peso que si Él hubiera venido a habitar en un cuerpo hecho de hombre y mujer, aquel cuerpo hubiera volado, hubiera explotado y se hubiera diseminado en millones de micropartículas, porque no hubiera sido posible soportar la gloria de Dios. Tomemos como referencia cuando Salomón terminó de edificar el templo, dice que sacrificaban 1000 corderos al día, y dice que la gloria del Señor descendió agradándose de lo que estaban haciendo ellos en los sacrificios pacíficos de olor suave y todo esto, que dice que cuando la gloria del Señor descendió, fue tan pesada, tan enorme, tan maravillosa la gloria, que todos los sacerdotes tuvieron que caer al suelo adorando, alabando a Dios, y el pueblo tuvo que caer postrado. Nadie pudo ministrar por el peso de la gloria del Señor que había descendido. Así que Dios tuvo que haber engendrado un cuerpo. Ese cuerpo, el cual dice aquí, y aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne porque habitó en una carne engendrada por Dios el Padre, especial, dígase así, para soportar el peso de la gloria de Jehová Dios. Así que dentro de esa carne llamada Jesús, esa carne engendrada específicamente para ese motivo, engendrada por Jesús, por Dios, para ser Jesús, ahí iba viajando, dígase así, encarnado la gloria del Padre. ¿Cómo? A través del Cristo, a través de ese verbo. Y luego dice en el versículo 18, voy a terminar el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, ahora vean aquí esto que continúa, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Esta palabra que está es presente. Si lo leemos millones de años atrás, si lo leemos cientos de años atrás, si lo leemos 50 años atrás, si lo leemos hoy y lo seguimos leyendo de aquí en adelante, siempre seguirá, está en tiempo presente en el seno del Padre. ¿Cómo es que entonces Jesús andaba aquí en la tierra y la Biblia dice que Él está en el seno del Padre?
Nunca hubo separación, aunque sí hubo separación. Necesitamos aprender mucho sobre este concepto porque esto es una unidad eterna. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo viven en una unidad eterna, inseparable, de manera que donde está el Espíritu Santo está el Hijo y el Padre. Donde quiera que está el Padre está el Espíritu Santo y el Hijo. Donde quiera que está el Hijo está el Espíritu Santo y está el Padre. Es como las 4 letras que componen su tetragramaton. Les decía yo el domingo que en realidad son 3 letras del alfabeto hebreo que componen el tetragrama de Jehová Dios, porque son una Yud, una Hei y una Vav, pero se repite una Hei, por lo que entonces tenemos el nombre de Yud, Hei, Vav, Hei. Así que entonces ese nombre, por ejemplo, no puede tampoco separarse. Donde quiera que está la Yud, están las otras 3. Donde quiera que está la primera Hei, están las otras 3. Donde quiera que está la Vav, están las otras 3. Nunca se pueden separar. Así que cuando hemos aprendido acerca de que, por ejemplo, la primera creación con padre maldad, Dios les dio la Yud del nombre, y cómo es que ellos destrozaron y destruyeron la Yud, no puede uno pensar únicamente en que ellos destruyeron la Yud, porque ahí estaban las otras 3 restantes. Bien, así que el Hijo engendrado, yo creo que ya lo entendimos, el Hijo engendrado, que es Jesús, es un sacrificio separado, Así que, amados, nunca puedo llegar a hacer un sacrificio si no hubiera experimentado la separación. Ahora, vean esto que tiene que ver con la comunión. Nosotros estábamos conglomerados, dígase así, en el mundo de pecado, en el mundo de maldad. Yo nunca hubiera podido, ni tú ni nadie, mi amado hermano, nadie podríamos algún día experimentar ser un sacrificio separado. Y acuérdense que la palabra separado quiere decir consagrado, santificado, apartado para. De manera que entonces, ¿cómo voy a poder ser yo un sacrificio separado para Dios al venir a tomar la comunión si todavía, dígase así la palabra relación o comunión, está todavía adherida al mundo de maldad, al mundo de pecado, a la codicia, a la idolatría, a la hechicería, a la maledicencia, etc.? ¿Cómo puedo yo pensar que vivo una vida de sacrificio apartado si no he cortado con las cosas del mundo, no he cortado con esas amistades del mundo, no he cortado con nada del mundo, puesto que todavía estoy pegado, adherido al mundo? Necesito ser un sacrificio separado. Espero que quede entendido esto que estoy diciendo. Siempre hemos hablado sobre la sangre del todo quemada que los sacerdotes ofrecían en el tabernáculo, y dijimos que esta ofrenda del todo quemada, dijimos que era una ofrenda de santificación, de apartamiento, de separación. Lo que yo estoy tratando de decirle, mis hermanos, es muy importante. El Señor Jesús, para poder haber sido un sacrificio separado, tuvo que haberse separado del Padre. Y miren que no se separó de pecado, no se separó de maldad. En el Padre no hay tinieblas, como dice en 1 de Juan. Así que de alguna manera el Hijo tuvo que demostrar determinación, decisión de separarse del Padre. Por eso entendemos nosotros, y lo explicamos de esta manera, que el Hijo hizo un viaje muy largo. El Hijo engendrado, que es Jesús, hizo un viaje enormemente muy largo, de una distancia enorme, para poder llegar a esta vida. Y aún así, Él vivió en una total dependencia al Padre, pero también aprendió a vivir en una independencia. No voy a entrar ahorita en ese tema porque va a ser un poco difícil, y como que empezamos a ahondar más, y al ahondar más, pues como que de alguna manera
no digo que nos vamos a perder en lo que estamos haciendo, pero tenemos que andar con cuidado para no meternos en otros terrenos que ahorita no nos conciernen. Pero de alguna manera, como vuelvo a repetirles, el Hijo tuvo que venir mediante una dependencia al Padre, pero también con una independencia al Padre. Hay algún estudio por ahí, si ustedes lo bajan en YouTube, donde estuve hablando sobre dependencia e independencia. Fue un mensaje bastante hermoso, ¿verdad? Porque está lleno de muchos principios para nuestra vida. Así que el Señor Jesús, Él mantenía todo ese estatus delante de Dios el Padre, pero de alguna manera el Padre es omnipresente, Él siempre estuvo en Él. Pero el punto aquí es que Él se mantuvo en la tierra separado del Padre, pero con una naturaleza dependiente del Padre. Al estar aquí en la tierra, Él nunca dependió de la gente, nunca dependió de la criatura, nunca dependió del ser humano. Él traía una independencia hacia la demás gente. Les mostró una total independencia. Cuando vemos a Jesús, dígase así, probablemente se oiga un poquito brusco, limosneándole a la gente, mejor digamos de esta manera, limosneándole a la gente afecto, cariño, amor, comprensión. Crean en mí, por favor, crean en mí, acéptenme que yo he venido del Padre. Él manifestaba con palabras: yo he venido del Padre y estoy en el Padre, yo he venido de Él. Pero no lo decía con una súplica de estar limosneando afecto y cariño. El que podía discernir, y miren que estamos en el tema de discerniendo el cuerpo de Jesucristo y la sangre de Jesucristo, el que podía discernir, caía de rodillas ante Él, porque podía ver, como dice aquí, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, ¿qué veían en el Hijo? Veían la gloria del Padre. No era tanto necesario que Él hablara con palabras, su vida destellaba, resplandecía la gloria del Padre, y solamente el que buscaba quitarse la venda de los ojos, quitarse las escamas de los ojos, podía mirar esa gloria del Padre y podía decir, como dijo aquel soldado cuando atravesó su costado: verdaderamente este hombre, claro, lo expresó de que era tiempo pasado porque lo vio muerto, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y ustedes pueden ver a ese hombre que picó el costado del Señor, que hirió su costado, lo pueden ver más adelante en el libro de los Hechos, abriendo una célula, una misión, una iglesia, predicando el testimonio de la sangre gloriosa que Él tuvo como testimonio. Una sangre que cualquiera de nosotros diríamos: ¿pero qué pudo haber hecho esa sangre? Anoche veíamos algo, y ayer, sobre la voz de la sangre Nefesh, la voz de la sangre Nefesh de Jesús. ¿Qué fue lo que evangelizó a ese hombre y qué fue lo que terminó evangelizándolo al grado que más adelante lo vemos haciendo su propia célula? ¿Qué fue lo que lo evangelizó? La sangre, la voz de la sangre Nefesh del Señor Jesús. Quedó tan grabado, tan impregnado, tan impactado, que esa voz siguió hablándole y dándole testimonio. Es tremendo eso, bendito el nombre de Dios. Así que vemos entonces, mis hermanos, todos pudieron ver esa gloria, todos tuvieron la oportunidad. Jesús nunca necesita que tú tengas lástima de Él para creer, y que al tú creer más en Él, Él es más Dios, o es más el Redentor, es más el Salvador. No. Jesús nunca vino influenciado por situaciones y circunstancias internas y externas. Él únicamente venía con una total dependencia del Padre, de hacer conocido el nombre del Padre, de hacer conocido esa sangre que Él poseía dentro de sí. Ayer estuvimos hablando, la sangre del Cristo y la sangre de Jesús son dos sangres diferentes. Ayer lo estuvimos estudiando.
Así que, amados hermanos, hablamos de separación. El Hijo tuvo que haber sufrido la separación del Padre, tuvo que haber sufrido la separación. Luego, ¿quién eres tú para no separarte del mundo de pecado y de maldad? ¿Quién crees que eres tú pensando que el Señor Dios puede aceptarte venir a la mesa de comunión todavía tomándote, estando atestado de toda dependencia del mundo? Hasta que no cortes todo esto del mundo, tus enojos, tus iras, tus contiendas, tus murmuraciones y quejas en contra de Dios, y quejándote toda la vida de los hermanos de la iglesia, que por ellos no caminas, que por ellos no buscas a Dios, etc. ¿Quién crees tú que eres entonces? Si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que sufrir la separación, ¿quién entonces crees que eres tú para no separarte del mundo, venir todavía tomado de la mano de Satanás, tomado del brazo de Satanás, diciéndole: vente mi amigo, vamos a pasar a tomar la comunión? Tú no la tomes porque eres diablo, pero yo soy hijo de Dios. Vente, acompáñame a la mesa de comunión para que tomemos la comunión en esta noche. Hasta que no cortes, hasta que no te deshagas de todo eso, es como Dios puede ver en ti esa separación. Sepárate, tienes que separarte. Miren, si todavía no quedara entendido, a veces pensamos que Dios actúa de maneras muy raras, muy extrañas para lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, pensar, razonar. Les pongo un ejemplo. Dios había puesto su mirada misericordiosa, bondadosa sobre la vida de Abraham, no Abraham, Abraham, quien vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad verdaderamente idólatra, sumida en la idolatría, en el pecado, en la maldad. Fíjense a dónde dirigió nuestro hermoso y divino Elohim. Volteó a dónde, miren hacia dónde miró, hacia una ciudad de maldad y pecado. Y ahí en su vista escudriñadora, escrutadora, miró a un corazón que podía ser obediente y fiel a Dios. Y dijo: me gusta esto. Así que, amados, fíjense la condición que Dios le puso a Abraham: salte de tu tierra, salte de tu parentela, salte de todo eso, deja a tu parentela, deja todo eso. Abraham, ¿qué cosa dijo? Si nosotros nos dijera: ay Señor, aquí está mi papi, ay Señor, pero yo soy mexicano, yo no puedo salir de mi México. Y uno piensa: ¿qué acaso Dios no puede hacer, ejecutar su plan maestro y el propósito de su voluntad aquí donde estoy en mi trono sentado, en medio de mi carnalidad, en medio de mis placeres, en medio de todo aquello? ¿Qué acaso Dios no puede hacerlo? ¿Qué le falta poder? Ahí está el principio de lo que estoy hablando acerca de separación. Dios podía haberlo hecho, pero jamás Dios va a trabajar de esa manera con nadie, mi amado hermano. De manera que entonces Abraham tuvo que salir. Y si Abraham quería recibir un cambio de naturaleza, ¿cuál fue su cambio de naturaleza? De Abraham fue nombrado Abraham. Lo único que Dios hizo fue poner la H de su nombre. Puso la H de su nombre. Lo mismo hizo con Sarai para convertirla en Sara. Le puso la H al nombre de Sara. ¿Sí? Así que entonces, mis hermanos, esta parentela a la que el Señor Dios le estaba diciendo a Abraham: deja tu familia, deja tu parentela. ¿Saben quiénes son nuestra familia y nuestra parentela que nos separan de Dios? Digámoslo con un solo concepto: toda nuestra carnalidad, nuestros deseos concupiscentes, avaricias, codicias, todo eso es nuestra parentela, todo eso es
los enemigos nuestros. Por eso el salmista decía: haz caer a mis enemigos, haz caer de espaldas a mis enemigos. ¿Cuáles enemigos? Muchos dirán: sí, pues Saúl y su ejército y toda esa gente que perseguía a David. Bueno, por un sentido, pero los enemigos a los cuales en el libro de los Salmos se refiere: Señor, destruye a mis enemigos internos, con los cuales estamos casados, tan casados que no fácilmente los abandonamos. Tan pronto alguien se lleva la cuchara toda torcida, deja ahí mis cosas. La codicia, la avaricia. ¿Puedo yo esperar que alguien me ayude, que me mande una ofrenda? Pero si alguien me manda un mensaje a través de internet diciendo: pastor, necesito comprar una medicina que me cuesta 1,000 pesos, mándemelo usted. Discúlpame, hijo, pero yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Pídeme palabra de Dios, yo tengo abundancia para darte. Pero dinero nunca esperes de mí. Yo estoy a expensas de que ustedes me envíen a mí, no yo a ustedes. Como el hermano Daniel Oriente. ¿Pueden darse cuenta? Así que, amados, tenemos que vivir, entonces ya entendemos qué cosa: separados de qué, de nuestra parentela, ¿no es cierto? De nuestra familia. Pero ya vimos cuál es nuestra parentela, ya vimos cuál es nuestra familia. Todo ese, ¿no dice la Biblia que hay dentro de nosotros pueblos y naciones dentro de nosotros? Por eso cuando dice la palabra de Dios: pueblos todos, batid las manos. En un sentido material, físico, material, se entiende pueblos todos, pueblos de la tierra. Pero también se entiende pueblos que están aquí, que se niegan a adorar y buscar a Dios. Levanten el nombre de Dios también. Y si no quieren, vamos a separar. Vamos a separarnos. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay un punto muy interesante. Yo les decía a ustedes, déjenme ver por dónde está. Lo estábamos viendo en 1 Corintios capítulo 11. Voy a ver aquí desde el versículo 1. Estoy hablándoles, óiganme bien para que no pierdan ustedes el punto, ¿verdad? Estoy hablándoles algo de lo cual el apóstol Pablo tuvo que hacer con la iglesia de Corinto antes de llevarlos a la comunión. Lo que tuvo que hacer, si ustedes están entendiendo lo que estoy hablando, son los preparativos que el apóstol Pablo estuvo haciendo a la iglesia de Corinto antes de acercarlos a la comunión. Entonces dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Mas solamente quiero que aprendan una cosa, fíjense bien. Mas quiero que aprendan algo que se les está queriendo olvidar. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué cosa quiso decir él con eso? Por eso les digo que la separación es algo que necesitamos entenderla muy bien, porque en un lado estoy separado, pero en otro lado no estoy separado. Fíjense bien en esto. Se los voy a explicar primeramente con Jesús, ¿sí? Vean cómo primeramente trabajó el Señor Jesús. El Señor Jesús, ya les dije, se separó del Padre, ¿no? Se separó del Padre. ¿Pero qué creen? Él nunca negó, ni se apartó, ni una milésima
ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda, de la cobertura de la cabeza de Dios el Padre que estuvo sobre él. Y aunque él estuvo tan lejos, dígase así, del Padre, el Padre habitando en los cielos de los cielos, y el Hijo habitando aquí en la tierra, él jamás olvidó su relación con el Padre, nunca negó que el Padre era su cabeza gubernamental, divina, soberana. Él siempre, aunque estuvo tan lejísimos del Padre, él nunca se apartó de esa cabeza que estaba encima de él, por así decirlo. Luego, dice que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué quiere decir esto? Jesús en la resurrección, digamos así, Jesucristo en la resurrección se fue. ¿Dónde está? Está tan lejos. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Entonces nosotros estamos aquí. Y como estamos aquí, estamos separados de Él. Entonces podemos hacer todo lo que se nos dé la gana y seguir siendo cristianos, pero vivir nuestra vida como se nos dé la gana. No, aunque el Hijo resucitado se fue y está sentado a la diestra de Dios Padre, Él es mi cabeza gubernamental. Si no lo entendieran, se lo voy a explicar así porque este ejemplo que voy a poner me gusta. Yo duermo con mi esposita, gracias a Dios, y no paso frío. Duermo con mi esposita. Estamos juntos. ¿Estamos separados? No. Convivimos aquí. Ella está aquí conmigo en la iglesia, en esto, en aquello, en lo otro. Comemos juntos, desayunamos juntos. No estamos separados, ¿verdad? No estamos separados. Pero resulta que yo me voy a otro país a ir a predicar. Mi esposa por alguna razón no puede ir, ¿verdad? No puede ir. Pero yo me voy. Entonces, al irme a otro país y a estar allá solo, puedo hacer lo que a mí me dé la gana. No puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Si yo llego a otro país y muy amablemente me dice alguna damita, ay, pobrecito, se quedó ahorita sin esposa, pero aquí estoy yo para brindarle mi calor, ¿verdad? Haga de cuenta que es su esposita. Entonces, ¿qué pasa? Estoy separado de mi esposa porque ella se quedó en México y yo estoy en otro país. Pero tanto ella sigue siendo, sigo yo siendo la cabeza de mi esposa, sigo siendo la cabeza de mi esposa, y yo sigo estando bajo la cabeza y soberanía de Cristo, de manera que aunque yo ande por allá y mi esposa se quedó aquí solita y yo hasta allá, entonces ella puede tomarse a la libertad de irse a donde se le dé la gana, hacer lo que se le dé la gana. No, porque aunque yo estoy allá, sigo siendo la cabeza de ella. Sí, amén. Sí, amén. ¿Sí? ¿Queda entendido? Sí, amén. ¿Vieron cómo es de que estamos separados, pero no estamos separados? Sí, amén. ¿Verdad? Y aunque no traiga mi anillo de boda, porque ya no me queda, aunque no traiga mi anillo de boda, y aunque ella tampoco lo traiga, porque ya como que ya engordamos un poquito, entonces, aunque ya no nos queda, no necesito llegar a los hogares con la mano así para que vean que soy casado. Simplemente yo traigo una cabeza arriba de mí, que es Cristo. Cristo tiene una cabeza arriba de él, que es el Padre. Y mi esposa, aunque yo estoy allá, ella sigue teniendo la cabeza de su marido, que es la cabeza de ella. Así que eso no nos da derecho de que diga uno, ay, ya nos separamos por un mes porque voy a estar un mes allá en otro país. Y dice ella, ay, ya me quité de esa cabeza tan fea que está encima de mí, ahora sí puedo hacer lo que quiera. No. Por eso dice el Señor, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Yo voy a añadir, lo que Dios une,
no nos separa las distancias, las fronteras, las situaciones, las circunstancias. No lo debe separar. Ahora, es lo mismo, ya, yo creo que ya, ¿verdad? Entendemos lo que es todo este asunto de estoy separado, pero no estoy separado. Y es lo que yo podría decir, o mi esposa, vamos, mi esposa puede irse a lo mejor de vacaciones a algún lado mientras yo ando por allá porque se le presenta la ocasión. Y dice, pues mientras yo estoy acá, se le acerca un varón y le dice, entonces andas separada. No, ¿cuál separada? Bien casada. Estoy bien casada y respeto a mi marido, amo a mi marido, aunque él ahorita está predicando no sé dónde, y yo estoy por acá, pero su cabeza de él está encima de mí. Es lo mismo conmigo. Yo puedo decir, estoy por allá, y puedo decir, es que Dios solamente está aquí en mi iglesia, allá no está. No, donde quiera que vaya, esa cabeza está encima de mí. Así que, hermanos, si la cabeza de Cristo es Dios, entonces tiene que rendir o entregar su cabeza o gobierno al Padre. Imaginen a Cristo sin cabeza. Luego, la cabeza no engendrada bajando sobre él. Pero eso es lo único, mis hermanos. Él es el único que tiene la cabeza, gobierno, autoridad, divinidad, soberanía no engendrada del Padre, descansando sobre sus hombros. ¿Sí? Miren, vamos a terminar con un pequeño versículo que siempre les he compartido en 1 Corintios capítulo 15. En este capítulo, la palabra de Dios dice de esta manera, fíjense bien, hablando de esto que estamos mencionando. Dice, estoy en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 24. Dice, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro, está exceptuando a aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, Jehová Dios el Padre, Elohim, nunca se sujetará al Hijo, porque Él es el Hijo. Él es Hijo, o sea, el Hijo es Hijo y el Padre es Padre. Entonces el Padre jamás se someterá, se sujetará al Hijo. Bien, versículo 28. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Por qué o para qué? Para que Dios, Elohim, Yahvé, sea todas las cosas en todos. Así que ese orden algún día va a ser conglomerado. Ya, no habrá más separación. Bien. Así que, amados hermanos, Pablo nos dice que vamos a comer juicio sin discernimiento, si no tenemos discernimiento del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la parte más alta del cuerpo? ¿Cuál es la parte más alta del cuerpo? Ustedes van a decir la cabeza. Pero si ustedes están de cabeza y están así parados de manos, ¿cuál es la parte más alta? Así que la parte más alta del cuerpo es la unidad no engendrada. Dios es la cabeza de Cristo. A ver, vamos a ver. Aquí está, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Imaginemos con la mente. Abajo de mis pies está mi esposa, no porque sea la más humilde o la más vejada o la más humillada. No, es el orden. Debajo de mis pies está la cabeza de mi esposa.
¿Sí? ¿Quién está parado sobre mi cabeza? El Cristo. Y el Cristo tiene otra cabeza arriba de él. ¿Quién es? El Padre. Es el Padre. Ahora, todos formamos un cuerpo. Ah, ya. Todos debemos formar un cuerpo. Si no formamos un cuerpo, entonces no hay unidad. ¿Y qué cosa les dije a ustedes que es? Les dije, ¿qué es el Padre no engendrado? Es unidad. Se los dije casi al principio, pero ya lo perdieron. Entonces, ahora sí, todo este cuerpo, dice la Biblia, bien compaginado. Entonces vemos, ¿cuál es la parte más alta del cuerpo? La unidad no engendrada. ¿Quién es la unidad no engendrada? Dios el Padre no engendrado. Así que entonces, este es aquí, mis hermanos, donde algunas veces la palabra engendrado significa algo separado, pero con el propósito de ser sacrificado. Por eso estamos hablando de que Jesús es el Hijo engendrado, sacrificado. Así que esto vamos a verlo primeramente Dios mañana de una manera más amplia, si Dios lo permite. ¿Perdón? Mañana en la noche. ¿Vas a ir a ver a... A ver, entonces mañana en la noche. Bien, mañana por la mañana no tendremos transmisión, ¿verdad? No tendremos mañana por la mañana, sino hasta en la noche, ¿verdad? Hoy por la tarde tampoco tenemos transmisión. Hoy por la tarde no tenemos transmisión. Pero si Dios lo permite, ¿verdad? Si Dios quiere, mañana en la mañana tampoco tenemos transmisión. Pero en la tarde sí, a las 7 de la noche. Y el viernes reanudamos por la mañana a las 9 de la mañana, el viernes. Y también el mismo viernes en la tarde, a las 7 de la tarde, 1 de la noche, tenemos, viernes tenemos la vigilia velada. Aunque nos da tiempo de transmitir, ¿por qué no? Qué caray. Pero bueno, ok. Entonces, andamos ya así, tenemos muchos programas que realizar. A Dios sea la gloria, que nos tiene ocupados y no estamos de ociosos. Así que el viernes en la mañana estamos aquí a las 9 de la mañana para continuar con este tema ahorita. Y en la noche, en el mismo viernes, tenemos nuestra vigilia velada a las 10 de la noche. Bueno, y ya de ahí, mis hermanos, hasta el domingo a las 10:30 de la mañana y a las 4 de la tarde del domingo. Bien, que Dios nos bendiga, mis hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por lo que hayamos aprendido el día de hoy. Oremos. Padre misericordioso, ha sido tan maravilloso, tan excelente la enseñanza que tú nos has dado, porque procede de la unción e inspiración de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Quiero agradecerte, mi Dios, la oportunidad que tú me das de ser, mi Dios, el vocero de tu palabra. Es un honor, un privilegio para mí, como una criatura mortal, ser, mi Dios, quien transmita esta palabra al corazón de la gente, mi Dios, que nos esté mirando a través de internet. Señor, yo sé que si ellos no están ahorita en vivo, porque están algunos trabajando en las escuelas, pero ellos saben, mi Dios, y lo bajan, mi Dios, diferido, para que ellos puedan deleitarse en esta palabra. Toca sus corazones, impacta sus corazones con el poder de tu bendita palabra. Te lo rogamos, mi Dios, te lo suplicamos en el amor de Jesucristo. Así te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día en que tú vengas en ese glorioso día por tu iglesia. Gracias, Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios ponga sobre ustedes su amor y su misericordia. Y pues, hermanos, recuerden que nuestro programa es que ustedes estén aquí todo el tiempo. Dios los bendiga. Saludos.